Muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor y un gusto estar aquí en lo que es mi alma mater, para presentarles un pequeño tema que vamos a hablar acerca de nuevas tendencias en México, particularmente de asfalto espumado. Antes de iniciar, me gustaría recordarle a todos los participantes que sus preguntas a todas las conferencias, sobre todas las conferencias, perdón, nos las pueden hacer llegar a través de las redes sociales de ITAFEC, Facebook, Twitter, utilizando el hashtag académico AMAC. Todas estas preguntas y comentarios que ustedes hagan en redes sociales serán recopilados y al final hablaremos de ellas en nuestro panel de discusión. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a permitir comenzar con la ponencia. Vamos a hablar acerca de qué es el asfalto espumado, para qué queremos espumar el asfalto. El primer objetivo es que vamos a incrementar el volumen de nuestro ligante asfáltico. Se incrementa hasta 20 veces. Con este incremento de volumen vamos a tener un cambio en la tensión superficial del asfalto, vamos a disminuir su viscosidad de manera que a temperatura ambiente pueda ser manejable y al final vamos a recuperar las propiedades originales del ligante asfáltico. La base o el principio físico de esta tecnología es que vamos a mezclar dos líquidos que son no miscibles, así como lo comentaba ya nuestra compañera Dani Bocanegra, el asfalto y el agua no se pueden mezclar, por eso necesita un tense activo para las emulsiones. En este caso no vamos a utilizar un emulsificante, sino que por el choque térmico y la no miscibilidad, la no miscibilidad de los líquidos, vamos a tener una reacción violenta. Es como si tuviéramos una olla con aceite hirviendo, con aceite caliente, perdón, y le aventáramos agua fría. Vamos a tener la generación de burbujas, va a ser una reacción violenta, y esto es lo que vamos a ver en el asfalto espumado. Vamos a inyectar asfalto, normalmente lo inyectamos a una temperatura cercana a los 160 a 170 grados Celsius, en un porcentaje del 98%, la mayor cantidad es asfalto, a una presión de 3 bares aproximadamente. Esto se va a inyectar en una cámara de expansión donde vamos a agregar agua a temperatura ambiente, normalmente 2-3% de agua, y aire. Esto nos va a generar una espuma que va a tener una temperatura de salida de alrededor de 100 grados Celsius. Dentro de la formación de la espuma vamos a tener la formación de burbujas. Estas burbujas van a ser una mezcla de aire y vapor de agua, ¿sí? Dentro de esta burbuja vamos a tener aire y vapor y en el alrededor o en el exterior vamos a tener una micropelícula de asfalto. Al tener el ligante, reducir su tensión superficial y de esa manera es que vamos a reducir la viscosidad del ligante. ¿Ok? Más o menos algo así es como podemos ver el asfalto espumado. Vamos a ver la generación de la espuma. Vamos a ver el incremento. ¿Sí? Aquí vemos el incremento en el volumen del ligante. Vemos cómo poco a poco va desapareciendo la espuma. ¿Sí? La formación de esta espuma debe durar lo necesario para poder mezclar con los agregados pétreos. Y es un pequeño diagrama de lo que veíamos hace rato, de cómo se inyecta el asfalto en caliente con la inyección de aire y agua para generar esta reacción violenta. Realmente la técnica de espumar el asfalto no es tan nueva, digámoslo así, ya que la primera patente data de 1927 en Alemania, en Darmstadt, donde August Jacobi genera la primera patente del primer sistema para poder espumar el asfalto. Ya posteriormente, en el 57, en la Universidad Estatal de Iowa, se realizan investigaciones y se realiza un primer tramo de prueba de esta tecnología para formar una base asfáltica con asfalto espumado. Sin embargo, para la tecnología de la época, era muy difícil controlar el proceso, entonces cayó en desuso. Posteriormente, en el 68, la empresa Mobil Oil compra la patente y ya en los 90, en Sudáfrica particularmente, se vive una crisis digamos, de petróleo y es difícil encontrar asfalto para poder utilizarlo. Entonces empiezan a apuntar hacia el reciclaje, a reutilizar los materiales que ya tienen y disminuir los contenidos de asfalto. Es ahí donde ellos desarrollan especificaciones, diseño, ¿sí? Metodología de diseño de pavimentos y empiezan a aplicar una gran cantidad de bases recuperadas estabilizadas con asfalto espumado. Ya para ese entonces, muy de la mano de la empresa Virgin, se generan o se producen los primeros equipos, tanto de laboratorio como de campo, para poder ir realizando las técnicas. Y en el 2002 se publica la primer guía, que la publica la Sociedad Sudafricana del Asfalto, la guía para el diseño de este tipo de mezclas en el laboratorio.
¿ok? El asfalto espumado realmente es una técnica de amplio espectro, digámoslo así, ya que puedo producir mezclas densas, puedo producir mezclas tipo SMA, puedo producir mezclas abiertas, ¿sí? Con RAP, con agregado virgen, o bien puedo producir bases estabilizadas, que es de lo que nos vamos a centrar el día de hoy, ya que es la aplicación que tenemos en México. Sin duda, en la actualidad tenemos un gran reto como profesionistas, como ingenieros, como químicos, como profesionistas en general, en el tema de sustentabilidad. Sabemos que el calentamiento global es un hecho, ya lo tenemos ahorita en nuestro medio ambiente, estamos sufriendo algunas de las consecuencias, y si no empezamos a apuntar por tecnologías más sustentables, vamos a tener mayores problemas. Sin embargo, no solamente podemos enfocarnos en la ecología, en la parte sustentable, también debemos enfocarnos en el tema económico, ¿sí? No podemos sacrificar una por la otra, entonces debemos de empezar a apuntar hacia una economía más circular, ¿sí? Parte de esto también, citando la presentación del día de ayer del doctor Jorge Alarcón, presidente de la Asociación Mexicana del Asfalto, pues sabemos que las vías terrestres son un indicador y son primordiales para el desarrollo de un país. Entonces, debemos de también apuntar a tecnologías sustentables en nuestro gremio, en todo esto de las vías terrestres. ¿Okay? Es ahí donde se vuelve interesante el uso de este tipo de bases recuperadas que han tenido gran aplicación y han tenido aceptación en el país. Y es el principal uso que le damos actualmente al asfalto espumado. ¿Ok? Este tipo de bases son la mezcla del RAP o material reciclado, ¿sí? Que es el producto del fresado de la carpeta asfáltica del pavimento existente, agregado pétreo virgen en caso de ser necesario y la espuma del asfalto. Dentro de las tecnologías de la mezcla asfáltica, sabemos que tenemos la mezcla en caliente, que es la más comúnmente utilizada, cuyos rangos de aplicación ronda los 160, 170 grados Celsius normalmente. Si nosotros agregamos aditivos, podemos disminuir la viscosidad del asfalto y empezar a producir mezclas tibias, como las que comentaban anteriormente en el panel de discusión. Estas mezclas tibias normalmente rondan su temperatura de producción alrededor de los 130, 140 grados Celsius aproximadamente. Con asfalto espumado, para algunas técnicas como mezclas densas, podemos tener mezclas semitibias o semicalientes, como le llaman en algunas partes del mundo, que ya reducimos abajo de los 100 grados Celsius la temperatura de producción. Y ya con emulsión asfáltica y particularmente este tipo de aplicación de bases estabilizadas con asfalto espumado, entra en la categoría de mezclas en frío. Esto quiere decir que no requieren que el agregado pétreo sea calentado. ¿Okay? Esto nos va a reducir enormemente la cantidad de combustible que vamos a utilizar durante el proceso de fabricación y por lo tanto vamos a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que vamos a estar emitiendo al ambiente. ¿Ok? Dentro de las ventajas que tenemos con las bases recuperadas es que tenemos un menor consumo energético y por lo tanto menores emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero al ambiente. Podemos utilizar hasta 100% de material reciclado, claro, si la granulometría y el diseño así nos lo permite. Tenemos un menor consumo de asfalto, ¿sí? Normalmente los consumos de asfalto rondan 2.2 a 2.7% con respecto a la mezcla. Tenemos un menor desgaste y costos de operación en nuestras plantas al no calentar el agregado pétreo. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Los que hemos estado en un proceso de colocación de carpeta asfáltica, particularmente en los estados del norte o estados con altas temperaturas, sabemos que colocar una mezcla que llega a 170 grados Celsius pues es bastante complicado, ¿sí? Entonces mejoramos esas condiciones de trabajo. Tenemos una mayor distancia y tiempo de acarreo, ya que la temperatura deja de ser un factor a la hora del acarreo de este tipo de mezclas. Entonces podemos transportarlas, incluso podemos almacenarlas, siempre y cuando nuestras mezclas no pierdan humedad o se saturen. Tenemos una mejor trabajabilidad y una mejor compactación y un menor envejecimiento del asfalto al no tener tan alta temperatura. ¿Okay? Dentro de las bases podemos hablar de tres diferentes tipos. Tenemos bases hidráulicas, que no tienen ningún tipo de unión, son un material granular. Tenemos bases estabilizadas con cemento, con asfalto, con emulsión asfáltica, que los llamamos de liga continua, ¿sí? Tenemos una matriz de ligante en el cual están embebidos los agregados pétreos, ¿okay? Y tenemos este tipo de tecnologías, que son las bases estabilizadas con asfalto espumado, donde tenemos una liga no continua. Vamos a ver qué se trata esto. Si hablamos de rigidez y flexibilidad,
pues una base granular realmente al no tener unión no tiene en sí una rigidez ni una flexibilidad como tal. Las bases estabilizadas con cemento normalmente son muy rígidas y muy poco flexibles, por lo cual podemos tener problemas de reflexión de grietas y fatiga. Y las bases estabilizadas con asfalto son altamente flexibles, pero no tan rígidas. En el caso de las bases estabilizadas con asfalto espumado tenemos un comportamiento intermedio, ¿sí? Ya que este tipo de liga no continua nos van a dar propiedades únicas. Las bases estabilizadas con liga continua se van a comportar como vigas en flexión, ¿sí? Las diseñamos como si fueran un material continuo, isotrópico, ¿sí? Y vamos a tener esfuerzos de tensión en la parte de abajo, esfuerzos de compresión en la parte de arriba, y su método de falla normalmente es diseñado por fatiga. Esto quiere decir que vamos a tener una grieta que va a empezar a crecer en la parte de abajo, va a ir creciendo hasta llegar a la fractura de la capa o del material. Normalmente, ¿sí? Aquí como lo podemos ver, perdón, tenemos un concentrador de esfuerzos que normalmente es un defecto. Ahí los esfuerzos de tensión van a hacer que inicie la grieta. Esta grieta se propaga por el material y normalmente la vemos hasta que se ve reflejada en la carpeta asfáltica. ¿Okay? Normalmente este tipo de fallas son inminentes. Todo material que se pueda fatigar se va a fatigar y normalmente son desastrosas. Aquí simplemente un ejemplo de una falla por fatiga en un puente. En el caso de las bases cementadas, bases estabilizadas con asfalto, no es tan aparatoso la falla. Sin embargo, ya que la vemos reflejada en la carpeta asfáltica, pues sabemos que el material ya se encuentra fallado, ya está completamente fatigado. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a la liga no continua de las bases estabilizadas con asfalto espumado, esta se da, ¿sí? Al entrar en contacto el agregado pétreo con la burbuja de asfalto, esta burbuja va a reventar en una cantidad grande de microgotas, ¿sí? Estas microgotas van a estar sobre el agregado pétreo. Como los contenidos de asfalto son tan pequeños, no vamos a tener una cobertura completa del agregado grueso. Vamos a tener una cobertura del agregado fino, pero no del grueso. Entonces, a la hora de compactarlo, vamos a generar algo así como puntos de soldadura. En lugar de que tengamos una matriz de ligante por donde puede crecer una grieta, vamos a tener estos puntos de soldadura. ¿Y qué ocurre con las grietas? Si un punto de soldadura se rompe, el material se va a deformar, porque la grieta necesita un medio continuo para poder crecer a través de él, ¿sí? Entonces, el método de falla de este tipo de materiales o el modo de falla va a ser por deformación plástica, ¿sí? O por rodera, como lo vamos a ver en nuestros pavimentos. Los materiales se van a desplazar unos con respecto a otros y vamos a tener una formación de rodera. Entonces, en temas de conservación, este tipo de aplicaciones nos van a permitir una conservación más económica, ya que cuando tenemos una base fatigada, hay que actuar en el espesor completo del material que ya se fatigó. Hay que recuperarlo, hay que repararlo. Mientras que si tenemos una falla por rodera, es posible fresar, corregir esas deformaciones, dar niveles, quizá agregar una sobrecarpeta o bien recuperar solamente una parte del espesor de esa base. En temas de diseño de mezcla, ya tenemos actualmente una recomendación que se publicó por parte del Instituto Mexicano del Transporte aquí en México en el 2018. Dentro de este diseño de mezclas ya podemos empezar a, bueno, ya se ha utilizado esta recomendación y es muy similar la metodología a la de un diseño de mezclas densas. Vamos a analizar el material pétreo por su cuenta, vamos a analizar posteriormente el material asfáltico y ya una vez que tengamos las propiedades que necesitamos, ahora sí vamos a hacer la combinación. ¿Okay? En el caso del asfalto vamos a medir la tasa de expansión y el tiempo de vida media. Les comentaba que la cantidad de tiempo que dura la espuma debe ser la necesaria para poder mezclarlo con el agregado pétreo. Es por eso que medimos qué tanto se puede expandir para asegurar una buena cobertura, un buen mezclado y cuánto tiempo dura esta espuma. ¿Ok? Dentro de los agregados pétreos tenemos ya puntos de control de la granulometría. Les comentaba hace rato que podemos utilizar 100% de RAP siempre y cuando la granulometría se ajuste a los puntos de control que tenemos. ¿Okay? Si no se llegara a ajustar, es necesario agregar agregado pétreo. Normalmente lo que hemos visto en México es que se necesita material fino, ¿sí? Normalmente se le agrega algo de arena, pero bueno, cada caso es particular, ¿no? Ya una vez que tenemos una mezcla de materiales que cumpla con la granulometría, vamos a proceder a analizar el porcentaje de humedad óptima para la compactación. Hacemos nuestra curva Proctor. Y aquí es importante distinguir que vamos a tener dos porcentajes de agua. Vamos a tener la cantidad de agua que hay que agregar al asfalto para poder espumarlo
y vamos a tener la cantidad de agua que hay que agregar a la mezcla para poder compactarla. ¿Okay? Posteriormente vamos a analizar si es necesario el uso o no de un filler, ¿sí? En este caso se recomienda hacer pruebas con hidróxido de calcio, se recomienda que sea de alta pureza o con cemento Portland. ¿Okay? En el caso de que tengamos un índice plástico en la mezcla de materiales ya final mayor a 10, se recomienda que sea tratado previamente con hidróxido de calcio, con cal, y ya posteriormente hacer las pruebas. ¿Sí? Si nuestro índice plástico es menor a 10, se recomienda hacer pruebas sin filler y ya posteriormente ver si es necesaria la adición del filler. Las pruebas que se realizan son pruebas de tensión indirecta, ¿sí? Muy similar al TSR que se realiza en el diseño de mezclas asfálticas. Y si el TSR o la relación de tensiones indirectas en seco y en saturado es menor a 60, es necesario adicionarle un filler. Si es mayor a 60, no es necesario adicionar el filler. ¿Ok? Posteriormente vamos a elegir el contenido óptimo de asfalto, normalmente ronda de 2 a 2.8. No se recomienda agregar más del 2.8%, quizá 3% como máximo, porque entonces pasaríamos a tener una base con liga continua. Y recordemos que nosotros estamos modelando este tipo de materiales para que fallen por deformación. No queremos que sea tanto el asfalto como para que sea susceptible a que falle por fatiga. ¿Ok? Finalmente es importante realizar pruebas triaxiales para poder encontrar y medir lo que es la cohesión y el ángulo de fricción interna del material. Más adelante vamos a ver que la función de transferencia para los métodos empírico-mecanicistas de diseño de pavimentos toman en cuenta estas propiedades para poder realizar el diseño. Entonces es importante tomarlas en cuenta. Finalmente, y en caso de ser necesario, siempre es recomendable poder realizar pruebas de módulo resiliente. Se analizan de acuerdo como si fuera una base granular, ¿sí? Ya que a final de cuentas su falla va a ser por deformación plástica, similar al de una base granular, de acuerdo al proyecto del NCHRP que tenemos ahí citado. ¿Okay? Dentro del diseño de pavimentos, para poder incluir estas bases, tenemos una recomendación para el diseño AASHTO. Sabemos que a cada tipo de material se le asigna un coeficiente estructural, como ya lo platicaba muy bien el doctor Noé Hernández en el tema de diseño de pavimentos. Cada material va a tener su coeficiente de estructural, digamos, o coeficiente de aporte estructural para el pavimento en general. Y para las bases estabilizadas con asfalto espumado, normalmente se recomiendan estos que vemos aquí. En la parte superior de la tabla vemos el coeficiente estructural para cada capa. Vemos que para lo que se recomienda en México debe de ser de 0.28, ya que normalmente la resistencia a la tensión indirecta en seco y en saturado es de 225 y 100 kilopascales respectivamente, y los ángulos de fricción interno y cohesión son de 40 y 250 respectivamente. Y bueno, el CBR del material debe tener por lo menos un 80% antes de ser estabilizado. Entonces, para diseños en México, de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones que tenemos actualmente, se recomienda utilizar un coeficiente de 0.28. De esta manera, en caso de que tengamos propiedades inferiores a las que aparecen en la primera parte, en la parte extrema derecha de la tabla, si tuviéramos resistencia a la tensión indirecta de 175, 75 aproximadamente en seco y en saturado, y las propiedades que podemos ver en la línea, se puede disminuir el coeficiente estructural. ¿Okay? Esto va de acuerdo a lo que tengamos en el diseño de la mezcla. Entonces, un diseño de pavimento asfáltico con este tipo de capas se vería más o menos así. Tenemos una carpeta asfáltica de 5 centímetros, una capa estabilizada con asfalto espumado de 25 centímetros, una subbase granular de 25 centímetros y una subrasante de 30 centímetros. Y bueno, obviamente debajo de todo ello, el terreno natural. Tenemos cada uno con sus espesores, su coeficiente de capa y su aporte al número estructural al final. ¿Okay? Dentro de la metodología que desarrollaron en Sudáfrica, tenemos estos dos documentos, que es el Manual de Ingeniería de Pavimentos y la guía para diseño de este tipo de mezclas. Aquí vamos a poder encontrar mucha información al respecto. Y ellos plantean un método de diseño similar al número de pavimento, en donde hablan acerca de la relación modular. ¿Qué es esta relación modular? Es la relación de rigideces que existe entre capas. ¿Okay? Para ejemplificar, si nosotros tenemos una capa muy rígida sobre una capa muy suave, y le aplicamos una carga, puede ser que resista, pero si le aplicamos cargas repetidas, el material se va a empezar a agrietar, ¿sí? Y va a continuar agrietándose hasta que llegamos a una condición de equilibrio.
Esta condición de equilibrio es cuando exista precisamente ese equilibrio entre las rigideces de ambas capas. Es lo que podemos observar que pasa muchas veces con algunas bases cementadas, que se empiezan a gritar, a gritar, a gritar y al final tenemos una base fatigada en la que ya no se comporta como un material cementado, sino más similar a un material granular. ¿Ok? Entonces, la relación modular va a ser la rigidez efectiva de la capa que yo estoy analizando entre la rigidez efectiva de la capa inferior. Para ejemplificar un poco, tenemos este ejemplo de un pavimento con capas granulares. Tenemos una rigidez medida, digamos, en laboratorio de 50 megapascales de mi terreno de desplante. Sobre él voy a colocar una capa de grava pobre, ¿sí? Con una rigidez medida en laboratorio de 180 megapascales y una relación modular reportada de 1.5. ¿Okay? A largo plazo, ya conforme vaya pasando la vida útil del pavimento, mi material no se va a comportar como uno que tenga 180 megapascales de rigidez, sino que se va a multiplicar la rigidez de la capa inferior por la relación modular de la capa que estoy analizando, y en realidad mi capa se va a comportar como si tuviera 75 megapascales de rigidez a largo plazo. ¿Okay? Si nos vamos hacia arriba, vamos a ver que se multiplica por la relación modular de la capa superior y tenemos 135 megapascales, ¿sí? Aunque en el laboratorio tengamos 240 medidos, ¿sí? No vamos a tener a largo plazo esta rigidez. ¿Por qué? Porque en el laboratorio estamos midiendo el módulo entre dos capas, entre dos placas de metal, ¿sí? En este caso está sustentado sobre una capa granular, sobre una capa más blanda. Entonces no nos va a poder aportar la misma rigidez si no tiene el soporte necesario. ¿Ok? Nos vamos hacia arriba, tenemos 257 para la subbase y finalmente para la última capa tenemos una rigidez efectiva de 500 megapascales. Obviamente 257 por 2 es mayor que 500, sin embargo el material no nos va a aportar más de lo que medimos en el laboratorio, ¿sí? Entonces a largo plazo la rigidez efectiva de una capa va a estar regida por la rigidez máxima medida en laboratorio y la relación modular que tenga el material. ¿Okay? Estas relaciones modulares las podemos encontrar referenciadas en el manual de pavimento sudafricano aquí. También existe una referencia de relaciones modulares en un manual de la Federal Highway Association y en el manual TG2 que veíamos hace rato del diseño de mezclas asfálticas, perdón, diseño de bases estabilizadas con asfalto espumado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Tenemos una carpeta asfáltica que colocamos sobre una base hidráulica. ¿Ok? Una carpeta asfáltica que diseñamos que tenga un módulo de 3000 megapascales, ¿sí? Sobre una base hidráulica que tenga un módulo de 500 megapascales, por ejemplo. ¿Sí? Por relaciones modulares, a largo plazo, en realidad, mi carpeta asfáltica se va a comportar como si tuviera 1260 megapascales de rigidez en lugar de 3000 megapascales. ¿Ok? Entonces, si quisiera yo que mi carpeta asfáltica tuviera la rigidez de 3000 megapascales, necesitaría tener una relación modular de 12. ¿Okay? ¿Qué ocurre muchas veces? Que colocamos este tipo de estructuras, empiezan a agrietarse, llega el agua y entonces empezamos con los problemas reales. ¿Okay? Empezamos con baches, desprendimientos y el agua entra en la estructura y empiezan a fallar. ¿Okay? Entonces, para compensar esta diferencia de módulos entre la carpeta y las capas granulares, podemos incluir bases tratadas, ¿sí? Con cemento, con asfalto. Sin embargo, como ya veíamos, son susceptibles a la fatiga y normalmente son de un costo más alto en temas tanto de producción como de conservación. Para esto, podemos entonces, o se recomienda, el uso de este tipo de capas estabilizadas con asfalto espumado, ya que van a tener una rigidez intermedia, ¿sí? Van a ayudarnos a balancear el pavimento y no van a ser susceptibles a la fatiga, sino que va a ser una falla por deformación, dándonos pie a una conservación más económica. Aquí es importante resaltar, este tipo de mezclas no son una mezcla asfáltica convencional, no es una mezcla asfáltica densa y no puede quedarse como capa de rodadura. ¿Okay? Se puede colocar como base y sobre él es necesaria una capa de rodadura, ya sea un riego de sello, un microaglomerado, cualquier tratamiento superficial de los que comentaba ya en su ponencia anterior el ingeniero Salvador. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, nos ayuda a balancear la estructura del pavimento. Aquí tenemos ya incluida la base estabilizada con asfalto espumado y vemos que las rigideces efectivas a largo plazo pues ya van de acuerdo con la rigidez máxima del material y tenemos nuestra estructura balanceada. Para el caso de los diseños empírico-mecanicistas, ya existe desarrollada una función de transferencia, es esta que vemos ahí.
toma en cuenta la relación del esfuerzo desviador, ¿sí? De acuerdo al estado de esfuerzos que tengamos en nuestro pavimento, de acuerdo a las cargas que tengamos en nuestra vida útil. Toma en cuenta el porcentaje de compactación del material y la cohesión retenida. Sí, es por eso que les comentaba que hay que realizar las pruebas triaxiales. Existen 4 diferentes niveles de confiabilidad para el caso de la ecuación de transferencia, perdón, y actualmente ya hay un software empírico mecanicista que se llama Rubicon Toolbox, que ya cuenta con esta función precargada. Cuenta incluso este software con una versión en línea. Si quisieran ustedes hacer algunas pruebas, empezar a conocerlo, pudieran ir directamente a su página y empezar a realizar algunos ejercicios por ahí. Muy bien, vamos a pasar al proceso constructivo. Este tipo de aplicaciones las podemos tener en planta o en sitio, cada una con sus ventajas y desventajas, obviamente. En planta, lo primero que hay que hacer es obtener el RAP y llevarlo a donde tengamos la planta. Si es posible, clasificarlo, darle probablemente una trituración parcial y tener bien almacenado y clasificado nuestro material. Posteriormente se dosifica en las tolvas, ¿sí? En caso de ser necesario, como veíamos, se le agrega filler. Se carga en camiones de volteo normales, convencionales, en lona, como debe de ser, y se coloca con ayuda de una pavimentadora o finisher como si fuera una mezcla tradicional. Aquí me gustaría resaltar una de las ventajas. Al no ser una mezcla caliente, yo puedo incluso almacenarla, ¿sí? Si tuviera algún problema en el tramo, puedo tapar bien mi camión, enlonarlo, proteger bien mi material de que no se seque ni se sature y colocarlo al día siguiente. Obviamente, los tiempos de almacenamiento no se recomienda que sean prolongados y de preferencia evitarlos, pero es una de las facilidades que nos puede dar este tipo de materiales. Finalmente se compacta con ayuda de equipos convencionales, rodillos lisos y neumáticos. Y una de las ventajas que les comentaba anteriormente, aquí vemos que la mezcla es compactable a temperatura ambiente, la podemos manejar incluso con las manos. ¿Okay? En sitio normalmente va un camión esparcidor o se esparce previamente a que lleguen las máquinas en el tramo el filler. Puede ser que les comentaba cemento Portland o hidróxido de calcio. Detrás, o ya una vez colocado el filler, viene una pipa de agua y una pipa de asfalto. Ambas van conectadas a un equipo recuperador, ¿sí? Este equipo recuperador tiene un tambor con dientes, va fresando el pavimento existente, lo va mezclando, ¿sí? Aquí podemos ver cómo va recuperando el pavimento existente y mezclándolo en sitio. Se le agrega agua, recordemos que son 2 porcentajes de agua los que utilizamos aquí. En este caso se le agrega el asfalto que ya viene con el agua para la espuma, ¿sí? Y se le agrega aparte el agua que es la necesaria para la compactación del material, la cual dijimos que vamos a obtener en nuestra prueba de laboratorio, nuestra curva Proctor, ¿ok? El material ya va quedando bien homogenizado con la espuma del asfalto, el agua, el material. En caso de requerir un aporte de material granular, de arena o de grava, se puede colocar sobre el pavimento previo a que pasen las máquinas. Posteriormente, el pata de cabra se recomienda que se utilice sobre todo cuando son este tipo de equipos, ya que las llantas van precompactando las franjas y al centro queda el material más suelto. Entonces se recomienda primero pasar el rodillo pata de cabra para poder homogenizar esa precompactación y ya posteriormente utilizar equipos convencionales, rodillos lisos, rodillos neumáticos, se afina para poder dar niveles de proyecto, ¿sí? Y se termina de compactar. ¿Okay? En México se han tenido varios casos de aplicación, tenemos estas carreteras donde ya se ha aplicado. Uno de los principales impulsores de esta tecnología ha sido Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. Han trabajado este tipo de aplicaciones empresas como Coconal, se ha aplicado en la APP Tapachula-Arriaga en Chiapas, se ha aplicado en diferentes partes del país y me gustaría platicar sobre un caso en particular en el cual estuvimos nosotros involucrados, que es el tramo de Marabateado-Zopotlanejo de la carretera o la autopista que va de Guadalajara hacia Ciudad de México. Esta autopista es propiedad o es operada por la concesionaria Red Carretera Occidente. Ellos accedieron a utilizar y a probar esta nueva tecnología a manera de tramo de prueba en el año 2019. ¿Okay? Aquí podemos ver las propiedades del diseño de la mezcla, ¿sí? Vemos las propiedades volumétricas, la humedad óptima de compactación, la temperatura de espuma del asfalto, la cantidad de agua para la espuma del asfalto, ¿sí? La relación de expansión, el tiempo de vida media, las propiedades de la mezcla en cuestiones de tensión indirecta y las propiedades de las pruebas triaxiales, ¿sí? En este caso fue una mezcla de 75% de material recuperado de RAP,
25% de arena producto de trituración y 1% de hidróxido de calcio como filler activo. El porcentaje de asfalto, como les comentaba, es bastante bajo en comparación de una base negra, por ejemplo. Estamos hablando que en este caso se utilizó el 2.4%. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño video acerca de la aplicación. Previo a la realización de la estabilización con espuma de asfalto, se estabilizó la subbase con 3% de hidróxido de calcio. ¿Sí? Una de las ventajas de esta aplicación fue que la misma máquina que se utilizó para estabilizar la subbase con cal se utiliza posteriormente para estabilizar la base con asfalto espumado. Ahí vemos cómo ya está colocado el hidróxido de calcio para la estabilización de la subbase. El mismo equipo con su tambor con dientes va mezclando, homogenizando, inyectando el agua para la compactación y dejando una capa lista y homogénea, ¿sí? Ya para que posteriormente vengan los compactadores y se afine el material. Aquí vemos cómo ya no se observa el blanco del hidróxido de calcio, ¿sí? Donde ya queda homogéneo el material. Posteriormente se utilizó 2.4% de asfalto, les comentaba, y 1% de cal. Aquí vemos cómo ya nos va dejando la capa lista, ¿sí? Ya todo incorporado. Vemos, como les comentaba, que la mezcla sale a temperatura ambiente. Es manejable con las manos, ¿sí? Ahí podemos ver cómo lo toma. Y cómo la mano incluso queda pintada con eso que les comentaba de los puntos de soldadura del asfalto, ¿sí? Ahí en la mano se pueden ver los puntos, las manchas de asfalto de esa liga no continua, muy característicos. Vemos la pipa de agua y la pipa de asfalto ya conectadas, ¿sí? Para que en una pasada tengamos ya todo listo y homogéneo. ¿Okay? Este tramo de prueba se realizó en noviembre del 2019, de hecho cercano a las fechas del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto que se realizó en Guadalajara. ¿Sí? Y posteriormente, en el 2020, previo a que iniciara todo este tema de la pandemia por COVID-19, se realizaron pruebas de deflexión para ver cómo había quedado, cómo quedó el estado del pavimento. Tenemos los 5 centímetros de carpeta asfáltica, 18 centímetros de la base estabilizada con asfalto espumado, 20 centímetros de la subbase estabilizada con cal y ya debajo lo que estaba existente en el pavimento, ¿sí? De acuerdo a las deflexiones que tuvimos, se hizo el retrocálculo por el método del IMT-PAVE y nos dio una vida remanente de más de 10 años. Las mediciones las realizó la empresa Viatest. Y bueno, aquí el punto a resaltar es que tenemos una estructura nueva de pavimento con un espesor de 43 centímetros, de los cuales el 75% fue material reciclado, ya que la subbase era el material existente, solo estabilizado con cal. La base estabilizada con asfalto espumado fue una mezcla de 75% de RAP, 25% de arena. Y la carpeta asfáltica, esa fue la única 100% con material virgen, producto de banco de trituración. Sin embargo, podemos agregarle todavía RAP a la carpeta asfáltica, como comentaba hace unos momentos en el panel de expertos. Entonces, eso lo volvería todavía una aplicación más ecológica. ¿Ok? Muy bien. A manera de conclusiones, me gustaría resaltar que el uso de este tipo de tecnologías resulta en un ahorro, ¿sí? En una mejor economía, ya que reducimos el contenido de asfalto, ¿sí? Reducimos la cantidad de agregado virgen de producto de trituración que vamos a estar utilizando, vamos a reducir también los acarreos. Al reducir todo esto, reducimos costo y también reducimos la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que vamos a estar emitiendo al ambiente. Por lo tanto, también vamos a tener una mejora en la ecología, vamos a tener mejores condiciones de trabajo, un balance, como comentaba, en la estructura del pavimento y sobre todo que este tipo de aplicaciones sí funcionan y están documentadas que funcionan y cómo funcionan en México y alrededor del mundo. Por último, me gustaría dejarlos con una de mis frases favoritas, que creo que va muy de la mano de este primer congreso académico del asfalto, que es del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que dijo que no es nuestra riqueza la que construye nuestros caminos, sino que son nuestros caminos los que construyen nuestra riqueza. He ahí la importancia de nuestras vías terrestres. Por mi parte, sería todo. Les agradezco el espacio para poder participar en este primer Congreso Académico del Asfalto, más aquí en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno,
Cualquier pregunta lo pueden, como les comentaba, lo pueden mandar por redes sociales con el hashtag académicoamac. Les dejo también mis redes sociales, Twitter y LinkedIn, si gustan pueden contactarme a través de ellas. Y los invito a que puedan ver el canal de YouTube de la empresa para la que trabajo, Calidra. Ahí pueden encontrar más información también acerca del tema. Muchísimas gracias.